Muy buenos días. Otra mañana más. Podemos decir nuevas son cada mañana. Vamos a ver la palabra de Dios para el día de hoy, dónde está ubicada. Y está en el libro Primera de Juan, en capítulo 3, versículo 4. Y señala lo siguiente, lo vamos a leer en forma textual. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A qué se refiere la palabra en esta mañana? Bueno, ahí comenzando con el verbo comete, alude la palabra en griego a la idea de hacer del pecado una práctica habitual. Aunque los cristianos genuinos todavía tienen una disposición pecaminosa y cometen pecados que necesitan confesar, ese no es el patrón de su vida. Un creyente que en verdad ha nacido de nuevo tiene una esperanza de alarma o un mecanismo de protección en contra del pecado habitual gracias a su naturaleza nueva. ¿Se da cuenta? En la naturaleza nueva es cuando la persona ha nacido de Dios. El pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, la primera razón por la que los cristianos pueden practicar el pecado es el pecado que es incompatible con la ley de Dios que aman. La frase infracción de la ley alude a mucho más que transgredir la ley de Dios, porque describe una actitud constante de rebelión que consiste en vivir como si no hubiera leyes o ignorar a propósito que esas leyes existan. Dios establece leyes, leyes de Dios, leyes morales, leyes físicas para poder cumplir esas leyes. Así que todo el que peca viola la ley, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y no olvidemos que aquel que comete pecado, y la palabra pecado, ahí hay dos conceptos que hay que entender claramente: el pecado de omisión y el pecado de confesión. El pecado de comisión, el pecado de comisión es el pecado externo, que usted exterioriza el pecado, y el pecado de omisión, el pecado de pensamiento, cuando uno peca de pensamiento. Todos los días hay que pedir perdón al Señor por pecar con el pensamiento y con pecado de comisión, pecado externo. ¿Se da cuenta? Y el Señor está presto para ayudarnos en todas nuestras áreas. Si confesamos nuestros pecados, ya sean pecados de omisión, pecados de comisión, ahí está el Señor para perdonarnos todos los días. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos, renovarnos. Ahí está el Señor. ¿Qué le parece? Bueno, si tiene alguna necesidad, alguna petición que nosotros podamos ayudarle a orar, está la dirección del correo en estos momentos en pantalla. Escríbanos y nosotros fielmente al Señor vamos a orar por su necesidad. Que Dios le bendiga y tenga un muy buen día.